Que Donald Trump le está dando muchísimo trabajo, ¿no? Y es precisamente por eso que lo hemos invitado hoy viernes por la noche, porque ha hecho una serie de anuncios, a ver, que van desde esto que ha sido desmentido por el presidente panameño con relación a que no se le va a cobrar ningún tipo de impuestos a los buques militares norteamericanos, hasta la continuación, por supuesto, del proceso de la deportación, pero lo de la Franja de Gaza, que ha terminado recibiendo, digamos, un rechazo, creo yo, importante, ¿no? A nivel global, porque él dice que Israel al final le va a entregar, que una vez termine la guerra le entregará a Estados Unidos y que él reubicará, o es de la idea de reubicar a la población palestina en condominios que se construirán y que tendrán seguramente todas las comunidades del mundo para los palestinos en otros lugares del planeta. ¿Cómo se analiza esto y por otro lado, la viabilidad? Bueno, él dice cuando acabe la guerra. En teoría está en proceso de acabar. Las partes han aceptado una propuesta de Estados Unidos que establece que en una tercera etapa del proceso van a negociar quién gobernaría Gaza, quién controlaría las fronteras internacionales, cómo sería el proceso de reconstrucción. Y ahora de buenas a primeras lanza todo por la borda y él decide que Estados Unidos se va a apoderar de Gaza. No queda claro si él o su familia, porque dice we will own Gaza. No está hablando de un territorio bajo soberanía estadounidense, sino propiedad. No queda claro de quién, ¿no? Y cree que porque anuncias lo que sería un crimen de guerra, expulsar a la población, porque no hay indicios de que se quieran ir voluntariamente, cerca de 2 millones de personas. ¿Cree que si anuncias eso diciendo que van a ir a parar a casas bonitas, en donde puedan ser felices, todo deja de ser un crimen? Cuando además les dice que van a estar en un lugar mejor, pero simultáneamente corta el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y está en proceso de poco menos que desaparecer la Agencia Internacional de Desarrollo, que podría financiar un proyecto como el que anuncia. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿cuánto nos afecta, ya para mirar, digamos, a nuestra realidad, lo que ha ocurrido con USAID? Es decir, que prácticamente hoy está suspendida, ¿no?, la agencia. Se dice que se van a tomar unos 90 días para analizar, a ver cómo ha funcionado esto, pero sale el secretario de Estado a decir que prácticamente la absorbería y eventualmente podría recortarse el apoyo. ¿Cómo entender esta dinámica y cómo nos coloca? Están hablando de reducir la agencia a menos de un 10% del personal que tiene ahora. Sí. Eso presumiblemente iría de la mano con una reducción dramática del presupuesto que maneja, que es menos del 1% del presupuesto general de Estados Unidos, pero los seguidores de Trump creen que es 25%, según encuestas de opinión. A ver, aclaro de antemano que yo jamás he recibido dinero ni de AID ni de ninguna instancia del gobierno americano, pero si yo tuviera que juzgar a las agencias del gobierno americano por su labor en el exterior, AID es de las más benignas, ¿no? En el caso peruano, financia, por ejemplo, proyectos de sustitución de cultivos en zonas en donde antes se producía hoja de coca para producir a su vez cocaína. Digamos, el cacao y el café que se producen en el Braem son proyectos financiados por AID. AID también financia, es curioso porque claro, dicen financia grupos caviares. Pero claro, esos son los grupos que en alguna medida denuncian los abusos de poder del actual gobierno peruano. Pero en el caso de Venezuela, financia a la oposición conservadora, a la dictadura chavista. O sea, también ha sido, con toda honestidad, cómplice de actividades de la CIA en algunas partes de la región. Alguien podría decir que incluso en Venezuela. Pero reitero que en lo esencial el destino de los fondos de AID aquí va para el tema del narcotráfico y eso nos conviene a ambos. Claro, sí, sin duda, porque ellos tienen la demanda, digamos, y nosotros en teoría la oferta. Claro. Entonces es una manera de luchar. Además, entiendo que el monto ha ido como bajando, es decir, el Perú ha ido instalando una maquinaria para estimular también la oferta de cultivos alternativos. Ha hecho su trabajo, mal que bien, ¿no? Sí, pero también está el hecho de que, porque digamos, no es que la producción peruana ha caído significativamente, seguimos siendo el segundo mayor productor mundial de cocaína, no solo de hoja de coca,
Pero claro, la producción peruana va de manera creciente a los países del Atlántico sudamericano y de Europa, ya no tanto a Estados Unidos. Por eso ha ido bajando digamos, la cantidad destinada al Perú. Claro, o sea, no es un gran daño, estamos hablando de unos 70 millones de dólares, no es algo que la economía peruana no puede absorber como costo. Pero es un paso en la dirección equivocada. Claro, pero en la lectura macro, digamos, todas estas medidas que está adoptando Donald Trump, y uno dice, bueno, en cualquier momento va a mirar el puerto de Chancay, ¿no? Porque ya habló de aranceles, primero México, Canadá, llegó a un acuerdo, lo suspendió, luego amenazó a China, anunció lo de China, China le respondió, y ahí el Perú tiene que saber cómo colocarse en medio, digamos, para no ser parte de esta guerra que parece haber iniciado con fuerza. Sí, no nos conviene quedar atrapados en el medio de esa confrontación, pero probablemente es algo que no podremos evitar si Estados Unidos... ¿Podemos hacer algo? A ver, tenemos ciertas ventajas, ¿no? Por un lado, el comercio del Perú con Estados Unidos no es ni por asomo tan grande como el de los países centroamericanos o México. La dependencia de remesas de la economía peruana procedente de Estados Unidos o de cualquier otra parte no es ni remotamente comparable al caso de Honduras. Entonces, no estamos tan expuestos al efecto de las sanciones. Se habló de poner 60% de arancel a bienes que pasando por el puerto de Chancay se dirigen a Estados Unidos. Ahí la buena noticia es que eso es una pequeña proporción probablemente de lo que se embarque en Chancay, porque la mayor parte de lo que se embarque ahí va a ir al este asiático y en particular a China. Entonces, digamos, el daño sería real, pero no mayúsculo. No estamos en la situación de México, en donde, por ejemplo, casi 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. No, y además tienen un tratado de otro tipo y un vínculo incluso para la fabricación de diversos productos, por mencionar la industria automovilística nada más. Sí, ¿no? Bueno, la industria automovilística demuestra lo absurdo que son las tarifas de Trump, porque hay bienes que en el proceso de fabricación de un auto en México, por ejemplo, cruzan varias veces la frontera. Un auto producido en México, casi la mitad de su valor se explica por partes que a su vez México importó de Estados Unidos y luego ese auto se vende desde México a Estados Unidos. Afectas a las dos industrias, no solo a la del país socio. Trump no parece entender eso. En el caso de Chancay, si impusieran ese arancel, sería ilegal, porque viola el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos, esa es la razón por la que Trump está pudiendo imponer esos aranceles. Está alegando razones de seguridad nacional, pero ya las Cortes han parado 4 de sus decretos, y ese podría ser otro. No son reales razones de seguridad nacional las que están llevando a imponer estos aranceles. O cuando él habla del fentanilo, por ejemplo. Ya, pero por ejemplo, le aplica arancel por el fentanilo a México y a Canadá. En el caso de México es un problema real, pero es un problema que está en proceso de mejorar, ¿no? La cantidad de fentanilo que cruza y la cantidad de inmigrantes indocumentados que cruzan de México a Estados Unidos venía ya disminuyendo. En el caso de Canadá es totalmente falso. No entra fentanilo a Estados Unidos desde Canadá, virtualmente no entran inmigrantes indocumentados. O sea, repito, esto tarde o temprano se lo va a traer abajo una corte. Como ya se han traído abajo varias iniciativas de Trump, como por ejemplo el darle acceso a información privilegiada o información confidencial a alguien que ni tiene cargo formal en el Estado, ni tiene autorización de seguridad para acceder a ese tipo de información como Elon Musk. Claro, a propósito, justamente te iba a hacer esa pregunta, porque hay una portada sobre la que le han preguntado, en la que se le ve a Elon Musk sentado en el despacho, ¿no?, del presidente. Le han hecho la pregunta ahí, le han pedido una opinión y él trató de eludir y dijo, está trabajando bien. Pero, ¿qué impacto puede tener la presencia tan cerca del presidente de una figura como Musk, que tiene además acceso, digamos, a través de las redes sociales a información que sí puede afectar la seguridad de los usuarios de esas plataformas? Bueno, empecemos por el hecho de que Musk no tiene ninguna calificación para tener un cargo público, nunca ha trabajado en el Estado y claramente hay conflictos de intereses. Es un tipo que tiene que ver la reducción de la regulación, cuando él ha tenido 20 casos, sus empresas, 20 casos ante entidades regulatorias del Estado. Tiene que ver dónde corta gasto público. Sus empresas contratan con el Estado, va, digamos, sugerir que se corte
los contratos con sus propias empresas. O sea, hay conflictos de interés flagrantes. La única razón por la que está ahí es porque puso 277 millones de dólares y la Red X al servicio de la campaña republicana. Y luego su fortuna se incrementó sustancialmente porque, claro, él le dice a los accionistas de Tesla, o sea, una compañía de lobby te vende acceso a tomadores de decisiones. Él le dice a los accionistas de Tesla, yo no llamo a Trump, Trump me llama a mí. Y a veces sin motivo aparente, pero él es el que me busca. Obviamente tú tienes acceso privilegiado al proceso de toma de decisiones. Hay conflictos de intereses por donde lo veas. El propio Trump crea una moneda virtual cuando ya es presidente electo. Claro, moneda que él va a regular como presidente o de despachos de su gobierno. Esto va a terminar mal. Yo estoy casi seguro de que esto va a terminar mal. Hay quienes dicen esto es el comienzo, pero en algún momento él se va a moderar porque lo que está haciendo es demostrar que está cumpliendo con lo prometido en campaña. Hay otros que dicen no, va a ir con todo porque a mitad de gobierno vienen las elecciones para la renovación en el Congreso y por lo tanto él tiene, si quiere llevar a práctica lo que está haciendo ahora, lo tiene que hacer ya, antes de que le cambie la composición en el Parlamento. ¿Correcto? En el caso de las deportaciones, digamos, también, ¿cómo analizas el trabajo que está desarrollando la Cancillería? Está haciendo lo correcto. Por ejemplo, una de las cosas que está haciendo es usar mucho redes sociales o internet en general, porque claro, este es un momento en el cual si los peruanos en condición de indocumentados tratan de acceder a los consulados, probablemente haya fuerza de seguridad cerca de los consulados esperando precisamente que vayan los indocumentados para atraparlos. Entonces está usando redes sociales y está haciendo acompañamiento a los